hoy 20 de julio de 2020, en este espacio de conversaciones con la comunidad que tenemos en la Fundación Campos del Psicoanálisis, en el Día del Amigo. Pero vamos a decir, no el Día del Amigo, sino el Día de la Amistad, que entonces es un modo de hablar que no solo de hablar, sino de hacer, que contempla y aloja a toda la comunidad. Así que feliz Día de la Amistad para todos y todas. Esta es la reunión número 19, en este cruce entre el Día de la Amistad y lo que habíamos dicho, anunciado en la reunión anterior, más sugerencias recibidas durante la semana, preguntas, pedido de alguna de las cuestiones de las que hablamos que las retomáramos. Bueno, con todo esto, cruzados, distintos cruces, bueno, ¿qué es lo que quedó? ¿Qué es lo que nos convoca hoy? Bueno, podemos decirlo así. Otra vuelta por lo femenino en nuestra época, amor, amistad, feminismos en plural. Bueno, por allí vamos, ¿no? Me parece que es una oportunidad muy especial, atinente al cruce, la cuestión del amor con la amistad, dirigiéndonos a lo que existe en la realidad efectiva, no en los ideales. Hablamos dirigiéndonos a la realidad efectiva, no a los ideales, a lo que nos encontramos en esto tan particular que es la cotidianeidad, que muchas veces se considera sumamente fácil, pero disponer de cotidianeidad es disponer de poder recorrer las diversidades con las que nos encontramos en cada momento. Así que vamos a la realidad efectiva, vamos a correr los ideales. Los invito, como siempre, a que puedan comentar, intervenir durante la reunión, y me parece que cada vez es más una conversación, y eso me parece muy interesante. Bueno, el Día de la Amistad, amigo, amiga. Bien, me pareció interesante tomar las raíces, las distintas raíces, porque tienen etimológicamente hay una raíz latina y una raíz griega. Y fíjense qué interesante. En la raíz latina, la palabra amistad, amigo, y bueno, para las tres va igual. La palabra amigo viene del latín, que es amicus, que deriva del verbo amore, amar, o bien de animi, que es alma, y de custos, que es custodia. Entonces, tomemos esto que es la raíz latina, juntemos estas raíces, estas tres raíces, ¿y qué nos queda? El que guarda el alma. El que guarda el alma. El amigo como el que guarda el alma. Recordemos que el alma, más allá de cualquier religión, el alma pone en juego el ánima, lo que anima, lo que pone en juego, algunos lo llamaron el soplo vital,
lo que ponen en juego lo vital, la vida, el alma, lo que anima, ¿no? El que guarda el alma. Es preciosa este recorrido, pero hay otro, también interesante, que proviene del griego, y dice, amigo, es un prefijo que quiere decir sin, ¿no? Tópico, atópico. El prefijo a, que quiere decir sin. Y después, en griego, el resto de la palabra viene, la procedencia, ego. Entonces, ¿qué queda? Amigo, sin ego, sin yo. Es, entonces, nombramos como amigo esta posibilidad en el que salimos de nuestro ensimismamiento y le damos lugar al otro. Entonces, ahí tenemos un nombre de la amistad, salir del propio ensimismamiento y darle lugar al otro, sin yo, sin ego. Es realmente muy, a mí me gustó mucho, por eso lo quería compartir con ustedes. Y también quería compartir con ustedes algunas palabras, como por ejemplo, distintas miradas respecto de la amistad. No, voy a tomar algunas, por ejemplo. Me gustó siempre mucho lo que Gilles Deleuze habla de la amistad. Algunas cosas, tiene muchísimos escritos sobre la amistad, pero voy a tomar algunas frases donde Deleuze dice: la amistad se basa en la diversidad y no en la igualdad o en la semejanza. Pone en juego la liberación de la diferencia. Escuchen esto, ¿no? En la amistad se pone en juego la liberación de la diferencia. No es vos así y yo asá. La liberación de la diferencia. Es decir, pone en juego el orden del encuentro. Y dice, liberación de la diferencia. Y luego dice, la diferencia se sostiene en la música colectiva, no en el uno a uno, yo, vos, entonces. No. La diferencia se sostiene en la música colectiva. No se enarbola, se comparte y va danzando en lo colectivo que vamos habitando en nuestra vida. Entonces, ahí es importante que agreguemos esto, es una invitación a soltar la voz, a soltar las voces de cada uno, a soltar la singularidad, el encuentro de lo singular nuestro en lo universal, en lo de todos. Es decir, lo universal subsumido en lo singular. Bueno, lo decimos así, lo decimos de otro modo, pero es soltar las voces para allí. Y en otro lado, Deleuze dice, respecto de la amistad, habla de la dimensión política donde cada uno habla por sí mismo, aunque sostenido en la música colectiva. También me parece bellísimo. Cada uno habla por sí mismo, pero sostenido en la música colectiva. Entonces, no se trata de voces dictatoriales, sino verdaderas voces. Soltar la voz, poner la voz en este campo de la amistad, que no es sí a todo ni es no a todos, que no es sí a todo ni no a todo. Ahí, entre estos dos extremos, está la posibilidad de la aparición de las propias y singulares voces. Así que ahí nos acompañó Gilles Deleuze. Y, por otro lado, pensador completamente distinto, Darwin,
y el un, tomé algunas palabras del elogio de la amistad. Entonces habla de los amigos y dice: la amistad es una religión sin Dios, sin juicio final y sin diablo. Una religión no ajena al amor, a un amor donde se proscriben la guerra y el odio, donde es posible el silencio. El silencio, el valor del silencio. Se puede, con el valor del silencio diríamos, se puede decir y se puede no decir. Y hay lugar para eso. Entonces habló del amigo intermitente, del amigo de paso, del amigo desaparecido, del amigo reencontrado. Entran todas las singularidades. Entonces, bueno, nos reencontramos. Imagínense que hablando de la época y de la aparición en la cultura de un modo particular en nuestra época, en las últimas décadas, en el último siglo, se cruza absolutamente con el tema del amor y la amistad. Podríamos decir que sin nombrarlo, hablar de la entrada de lo femenino, de los movimientos feministas, es estar hablando del amor y de la amistad. Y donde una frase que nos acompañó el lunes pasado, pero que la retomo: cómo refundarnos como colectivo, como colectividad, como comunidad, cómo refundarnos sin enemigos. Es estar hablando de la amistad, es estar hablando del amor, es estar hablando de poder con las diferencias. Así que hoy esta frase nos vuelve a acompañar más que nunca en este camino que se hace al andar, que no está hecho, Año a año hay un paso que se va dando hacia el alojamiento de las diversidades. Esto podemos decir que está en movimiento. Y hay mucho más por hacer. No es que tenemos que empezar, tenemos que seguir, y hay mucho hecho ya. Hay mucho hecho. Y desde el psicoanálisis es importante que podamos mencionar estos caminos. Tienen que ver con la cuestión, la importancia para el psicoanálisis de la vida. Es la vida la que está en juego cuando entra la diversidad, cuando entra lo colectivo, cuando entra la posibilidad de estar con otros y estar con cualquier otro, no solo con algunos otros. Comunidad es eso, poder estar con cualquier otro. Entonces, lo cual no es pensar lo mismo que todos, es poder estar con otros. Entonces, no se trata de sostener ninguna verdad absoluta, ni completa, nada de eso, ningún todo, sino cada uno haciendo camino, sabiendo que lo que va decidiendo escena por escena de la vida va a ser lo que va a estar como consecuencia en el siguiente momento. El único momento que existe es el hoy, el ya. Lo que decido en esta escena. Y lo que va a pasar después va a ser consecuencias de estas decisiones. Este tema es una invitación a alojar lo distinto, lo otro, lo hétero de nosotros mismos. Acá, el silencio que callando dice: enseña a decir. Es un verso de Eduardo Galeano. Gracias Gonzalo.
Gracias, Gonzalo. Sí. Enseña. El silencio enseña. Lo que el silencio dice, lo que el silencio permite escuchar. Entonces, vamos a lo decidido hoy, escena por escena. Es decir, si decimos que si hay caminos que estamos recorriendo, ¿cómo se hacen? ¿Con las ideas que vamos teniendo? No. Con las decisiones, con lo que no dejamos pasar, con lo que decidimos momento a momento respecto de los verdaderos nosotros, nosotras y nosotres, para también si quieren, ¿no? Entonces, este tema, cuando decimos, esto me lo preguntaron bastante durante la semana, esto de alojar lo hétero en el sentido de lo otro de uno, es la diferencia entre que alguien pueda decir yo soy esto, y terminó ahí, unificado en un ser y en algo, unificados, un bloque. Bueno, estamos obstaculizando el bloque, diciendo de la necesidad de esto, para alojar eso distinto de nosotros mismos, lo otro que sería nuestra propia diversidad. El azul no es el verde, ¿sí? Y nosotros disponemos del azul, del verde, del amarillo y del negro, no sé, no importa. Alojar nuestra diversidad, lo otro de nosotros mismos. A eso hablamos de entrada de lo femenino. Lo femenino no como lo que nombra a las mujeres, sino como lo que nombra lo otro en un hombre y en una mujer. Alojar a eso en cada uno de nosotros. En la medida de ese alojamiento se va produciendo el alojar esto en la comunidad en la que vivimos. Entonces, lo que viene alojará cada vez más la diversidad, pero depende de lo que cada instante de hoy no dejemos pasar cuando ocurren cosas que van en la dirección contraria al alojamiento de la diversidad. Entonces podemos decir, bueno, estamos llenos de palabras, llegamos al mundo y mucho se ha dicho antes. No todo lo dicho antes nos llega, pero sí algo y bastante de lo dicho antes nos llega a cada uno de nosotros. Casi decimos, nos espera al nacer. Estamos hablados incluso antes de nacer. Esas palabras empiezan a funcionar de algún modo, que tiene que ver con el modo en que es esperado cada uno. Es decir, de diversas formas. Esto que nos espera, podríamos decir, lo que viene transmitido de las generaciones anteriores. Bueno, podemos decir esperados de diversos modos. Esperados como héroes, como heroínas, como mesías, como fallados, como errados, no esperados, esperados como hijas, como hijos, como salvadores, inteligentes, tontos. Algo de estas serían esas voces anteriores que vienen del otro, que vienen desde un antes, que nos esperan, pero ahí, a partir de la aparición, a partir de lo que podríamos llamar nacimiento, que no coincide con el parto, a partir de que vamos apareciendo en el mundo, porque aparecimos antes del parto también, esto que nos espera, esto ya implica un trabajo para cada ser hablante, para cada humano, un trabajo con esto. ¿Qué hacemos con esto? Que son, algunos los han llamado, las corrientes norteamericanas los llaman las expectativas del otro, a mí no me gusta ese término, pero esto dicho antes, bueno, ¿cómo fuimos esperados? Ahí empieza el gran trabajo de las decisiones del humano. Bueno, podemos decir 3 opciones. Bueno, 3 opciones.
Una, obedecer. Es decir, sí a todas estas indicaciones y mandatos del otro. Bueno, Mesías, ¿querías Mesías? Mesías. ¿Querías tonto, tonto? Obedecer. Es decir, obedecer es ir a lo idéntico, ir a cumplir. ¿Con quién? ¿Con uno? No, con el otro. Bueno, esta es la primera versión, obedecer. Hay una segunda opción, rechazar. Pero esto nos deja en la vereda de frente. A tonto, la obligación de ser inteligente todo el tiempo, una tortura, imposible. No sé, al creativo no se me ocurre nada. Es decir, el rechazo del mandato del otro lleva a la contraposición permanente. Ahí estamos verdaderamente, no estamos. Pero hay una tercera opción, que es muy interesante, y que es la del rehusamiento. Rehusarse no es contraponerse. Podríamos decir, de un modo muy coloquial, que rehusarse es lo que en lo taurino es la Verónica. Hacer la Verónica. Cuando el torero llama al toro, llama al toro con su capa, y cuando el toro apunta, corre su paño rojo y le hace ole. Bueno, el rehusamiento sería hacer ole, sería encontrar la puerta del costado, también, otro modo coloquial de decir algo que tiene que ver con una operación de giro, tiene que ver con no ir al frente, no ir al frente, no a la contraposición, no al obedecimiento. El rehusamiento tiene la posibilidad del giro, de la danza, de la aparición de lo más propio de cada uno de nosotros. Allí es una aparición, el rehusamiento para el humano respecto de lo que está ordenado, indicado. El rehusamiento es un camino de libertad, es un camino, es una clave para la creación, es una clave para lo nuevo, es una clave para la salida de las enormes esclavitudes que tenemos todos, en mayor o en menor medida. Norberto pregunta, ¿perdió vigencia que quiere una mujer? No, no perdió vigencia, ¿no? Que quiere una mujer sigue siendo una pregunta que nos acompaña. Lo que pasa que a la mujer estamos entrando por distintas vías. Estamos en el que quiere una mujer, es una de las entradas a esto. Hoy estamos entrando por lo femenino como lo otro. Son distintas entradas. A esa pregunta le vamos a dar una nueva vuelta pronto. Entonces, de la mano de este rehusamiento, se juegan nuestras sucesivas apariciones. Ahí donde aparecemos y disponemos de los recursos propios, que no se disponen sino solo en el momento en que se usan. Así que ese rehusamiento es una clave muy importante. Y en este camino que estamos teniendo, pensado desde el psicoanálisis, leído desde el psicoanálisis, bueno, estamos yendo hacia algo que es ir pasando de una forma a otra, como colectivo, como comunidad,
cada uno de nosotros, cada vez que acepta lo otro, esto que entra como diferente, que son los distintos rasgos, que es la diferencia de cada uno allí, son momentos que tienen que ver con lo libre, no con lo sujetado, no con lo femenino obligado, sino como lo femenino, como entrada de lo otro, como entrada de lo libre. Y aquí, bueno, diríamos, no sujetos, no sujetos sujetados, libres en movimiento. Es un no a la subjetividad, es decir, no es darle lugar a me parece, siento y entonces, no, es la posibilidad de escena por escena poder estar en relación a lo que está pasando, no a las subjetividades, que tiene muchísima prensa, y la verdad que perdidos en las subjetividades, entonces nos quedan tapados los hechos, que es la realidad efectiva, que es lo que realmente pasa. Y entonces, en esto, de estos movimientos, en esta entrada de lo femenino, en este día de la amistad, la posibilidad de discordar, la posibilidad de no masificarnos. Fíjense que hay una palabra que tiene mucha prensa y hay que revisarla, revolución. ¿No? Revolución, que es dar una vuelta y pasar, y llegar luego de dar una vuelta al mismo punto. De eso nos tenemos que cuidar, de no llegar al mismo lugar, ¿no? Y precisamente tomar que en cada vuelta pueda entrar lo nuevo. Aquí Miguel dice, la autorización, la autonomía, sí, las voces, hacer llegar nuestras voces es autonomía, no es ni obedecer, no es ni rechazar, es hablar. En el hablar está el rehusamiento. Se trata de no ser idénticos ni a la demanda ni a lo que viene del otro, ni idénticos a nosotros mismos como bloques inmóviles, no, estamos diciendo otra cosa, estamos hablando de la posibilidad de una reformulación, y esto lo vamos haciendo juntos o no pasa, o no va a pasar. Los movimientos en las comunidades tienen momentos de más movimiento, otros de quietud, no se avanza en línea recta, no importa, pero la cuestión es disponer de reformulaciones. Y esto que estamos planteando, la femineidad, la entrada de la femineidad en la cultura, que estuvo desaparecida durante siglos y siglos, no es para las mujeres, es para todos los seres hablantes, no de las mujeres, de todos. Y esto otro, esto hétero de cada uno, que no es heterosexualidad, es esto otro, hetero quiere decir otro, esto otro de cada uno es lo que verdaderamente llama al otro, lo que invita, lo que funciona como llamado. Si alguien está afincado en la posición soy esto, no llama a nadie, llama a obedecer en todo caso, pero lo que llama es soy esto, esto y esto, o hago esto, esto y lo otro. Ahí todavía me gusta más con el hacer, decirlo así. Entonces ahí está lo que llama al otro, lo que llama al deseo del otro, lo que llama al deseo del otro. Si no, si todo es idéntico, ¿con quién estamos? Bueno, demos lo idéntico no llama a nadie. ¿Con quién estamos cuando buscamos lo idéntico en el otro? Con nosotros mismos. Es un abrazo con nosotros mismos. A eso lo podemos llamar
franca soledad. Buscar al idéntico a nosotros. ¿Con quién estamos? Con nadie. Bien. El que piensa idéntico, el que dice idéntico, el que hace todo idéntico, bueno, la soledad más absoluta. Sociológicamente se le dice masa, bueno, hacer masa con el otro, bueno, pero lo idéntico, es un nombre de la soledad. También es un nombre del antiquísimo mito de Narciso, ¿no? Algo hice referencia, pero este mito, donde, ¿qué es lo que le pasó a Narciso? ¿Qué es lo que lo perdió a Narciso? Lo idéntico, lo absolutamente idéntico. Eco era la ninfa que andaba por los bosques y cantando, y repetía, y repetía, y repetía, y repetía, y Narciso era un divino muchacho que precisamente el adivino Tiresias dijo que iba a tener un destino trágico, pero dijo que si él llegaba a ver esa imagen tan bella, bueno, que eso sería su perdición. Ahí estaba eso. Y entonces, como no veía nunca su imagen, como no se encontraba nunca con la posibilidad de verse, ¿cómo era Narciso? Narciso estaba con él mismo, ensimismado. Narciso, no había otro para Narciso, sino Narciso. Y tenía impedido el reconocimiento de sí mismo, que es ese recorrido de reconocimiento que venimos hablando en distintos espacios. Daba largos paseos, sí, y Eco, que estaba absolutamente enamorada de él, lo perseguía, lo miraba de lejos, y cuando lo vio, embelesada quedó, y quedó absolutamente prendida de él. Hasta que un día, persiguiéndolo, pisó una hojita, pisó un tronquito, y Narciso escuchó que alguien venía por allí. Una primera aparición del otro para Narciso, que estaba ¿con quién? Con él. El ruidito, hay otro, y ahí estaba Eco, que perdió la voz, y Narciso se rió ferozmente de la escena. Ella quedó sumamente avergonzada. Eco se retiró a su cueva. Y ahí la diosa Némesis, una diosa griega que había visto la desesperación de Eco, entró en la vida de Narciso, y este Narciso, que había vuelto a pasear, lo encantó hasta que casi se moría de sed. Entonces, ¿qué hizo Narciso? Se acercó a un riachuelo, a un lago, o como quieran decir, y vio por primera vez su hermosísima imagen en el espejo, reflejada. Se encontró con su imagen. Esto lo perturbó enormemente. Quedó cegado por su propia belleza. ¿Qué pasó? Quedó cegado por su belleza. No pudo reconocerse en esa imagen. No pudo. Entonces quedó allí y se acercó y se hundió en las aguas. Algunos dicen, enamorado de su propia imagen, encontró la muerte, bien, quiso reunirse con él mismo, bueno, no hay otro, ahí, en el lugar de Narciso que se muere, nace una flor, el narciso.
Entonces lo idéntico no llama, lleva al encierro, al ensimismamiento. Esto que es lo que despierta el deseo del otro no es lo narciso de uno, es lo otro de uno. Entonces, ¿qué decir? ¿Qué decir en estos movimientos de los narcisismos? Decir, tengamos mucho cuidado, lo repito porque me lo preguntaron, en esto de, para que entre lo otro, para que entre la equivalencia de las diversidades y todo esto, se trata de un no a lo patriarcal, pero lo patriarcal no es el padre, es un no a la versión patriarcal, pero ojo, lo patriarcal es un nombre del poder vertical, del poder que cae sobre el otro, mandándolo, pero ojo, cae sobre el otro, sea un hombre o sea una mujer o sea lo que haya elegido. Es un nombre, lo patriarcal no es un nombre de lo paterno, sino de algo de lo paterno que puede estar vigente en cualquiera y a cualquier edad. Eso, lo patriarcal, no lleva, no atrae, no llama al deseo del otro. Exige obedecimiento, exige obedecimiento. Entonces, yo hice una mención el otro día, hablando de lo patriarcal, hablando de, digamos, del momento en que aparece lo patriarcal. Aparece lo patriarcal varios siglos, 4 siglos antes de Cristo, pero antes hay un mito importante que da cuenta de la existencia de sociedades matriarcales, y ahí estaba lo que yo nombré como la diosa blanca, el mito de la diosa blanca, que era tan feroz como lo patriarcal, ponemos lo matriarcal de un lado, antes. Entonces, ¿qué hacía la diosa o estas sociedades matriarcales? Reconocían a los dioses masculinos solo como hijos, no como el hombre al lado. A los hombres devaluados al lugar de hijos, al lugar de consortes y víctimas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahí tenemos un ejemplo de revolución. Matriarcado, mandaban, disminuían, jamás el hombre era un par. No, estaba la diosa en alto, bien. Matriarcado, se produjo una revolución, se dio vuelta la escena, el patriarcado asumió el poder, pero era lo mismo, con la misma lógica del poder vertical, el matriarcado que el patriarcado. Así que, la verdad, no pasó. En ese sentido, nada interesante. Y tenemos ahí los siglos y siglos y siglos de la presencia del patriarcado. Pero ojo, patriarcados son resabios y nombres del poder vertical. Aquí nos dice Mica Pintus, pensaba en la flor como estado vegetativo, lo que no tiene movimiento. Bien, está bien, también podemos decir esa flor que quedó nadando y yendo para cualquier lado. Y podemos decir, ahí donde no sabemos quiénes somos, donde no pudimos construir un reconocimiento de decir, vamos para cualquier lado. Sí, vamos para cualquier lado. Mica esto permitió hacer este comentario. Bien, gracias. Entonces, en esto que y ahí, en esto que es este camino que está nuestra época, es parte de lo epocal,
de lo de la época. Esta es recorrer caminos, los movimientos, pero es importante, digamos, que haya hechos nuevos, no palabras. Entre las palabras y los hechos nos quedamos con los hechos. Que haya hechos que den cuenta que basta al poder vertical en una comunidad. Basta a eso. Para que entre la diversidad, la paridad, el otro al lado, en lo patriarcal y en lo matriarcal, el otro no está nunca al lado, está arriba y manda. Por eso decimos la importancia de que el poder para el psicoanálisis no es el poder vertical, es el poder de la palabra que va en diversas direcciones y puede producir efectos, producir nuevos lugares. De eso se trata, una comunidad que vaya generando nuevos lugares. Hechos, no palabras. Es como si dijéramos también, cuando hablamos de los pueblos originarios, ¿de qué se trata? Cuando dijimos darles visibilidad, pero además accionar en los verdaderos hechos que los acosan. Una cosa es invitar a que bailen y vengan con sus trajes típicos. Es casi denigrante, es como un show. No, se trata de, a ver, ¿qué podemos hacer respecto de el reconocimiento de las lenguas originarias? ¿Qué podemos hacer respecto a los reconocimientos estatales de las lenguas originarias? Para ahí, vamos. ¿Qué hacemos con los territorios? Bien, ¿qué hacemos con los derechos equivalentes? Ahí se juega la cosa, en los hechos, no en un baile multicolor, que es denigrante al que invita y denigrante para el invitado. Entonces, la necesidad de hechos, de verdaderas incidencias, ¿no? Entonces, todo esto, todos estos movimientos de lo colectivo, ¿sí? Todos estos movimientos son con amor no como ideal, con el amor como el movimiento que liga, como el movimiento que liga. ¿Sí? Entonces, como el movimiento que liga, que nos reúne, es el movimiento que nos permite estar uno al lado del otro. No arriba, no abajo. Estamos hablando todo el tiempo de salir de las capturas. Obedecer es la captura. Rechazar absolutamente es tan captura como el obedecer. Estamos hablando de lo libre, estamos hablando de la salida de las capturas, estamos hablando de la entrada de nuevos imaginarios colectivos y cómo se producen con hechos, no con discursos, no con conferencias, con algo decidido en escenas concretas. Cada vez que se produce esta presencia del poder vertical, esta sumisión que le corresponde, poder decidir otra cosa y cuidarnos de que hacer entrar lo otro no es movimientos en contra, no es enemigos. Por eso la frase para hoy, el Día del Amigo, no, el Día de la Amistad, sí, la posibilidad de reunirnos, de salirnos del encierro, que no tome lugar la reivindicación, que no tome lugar la reivindicación. Peleas ya hubo mucho, sojuzgamiento, siglos, siglos, siglos y siglos. Entonces, como podamos, no pelea, sí hacer lugar, despejar los planos superpuestos, las voces acalladas, que emerjan las distintas líneas
que diacrónicamente van abriendo nuevos caminos. Nuevos caminos. Se trata de nuevos caminos. Hay que además rescatarnos de las invenciones moralistas. Hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Se trata de esto, de las buenas formas. No. Acá no hay ninguna invención moralista que nos va a hacer dar algún paso. No. Es trabajar no para clasificar diferencias de género, para hablar de la diferencia específica de cada uno. Entonces, se pueden multiplicar los géneros o no hablar de géneros y hablar de diferencia específica. Cada uno va decidiendo distintos modos de transitar esta época. Hay muchos modos, no hay uno. No necesitamos estar todos de acuerdo, de ningún modo. Pero lo que está claro que es importante no a la reivindicación. Poder reparar los siglos de humillación. Ojo, que no ha sido humillación solo para las mujeres, ha sido una humillación que cayó sobre cualquier diversidad. No nos olvidemos que en la Segunda Guerra Mundial se exterminaba a los judíos, los débiles mentales, los que tuvieron alguna discapacidad de nacimiento, los que no iban a ser la raza, camino a la raza perfecta. Eso es, digamos, el genocidio de lo otro, de lo diverso. Todos superiores. Aquí, bueno, aquí nos dice Silvia Adra, claro, no confrontar. Y ahí les recuerdo algo que es una referencia que quiero mucho porque me ha servido mucho. La diferencia entre confrontar y discordar, que es de Heráclito. ¿No? Discordar. La voz propia, singular de uno, aparece cuando no le dice sí todo sí al otro, ni todo no al otro. Cuando aparece la verdadera voz, es discordante. No va a ser idéntica a lo del otro. Tampoco va a ser opuestísima al otro. Ahí en la discordia aparece la música de lo colectivo. Poder estar con otros sin perdernos como Narciso en una identidad absoluta, sin ser los peleadores reivindicadores que vamos a facón corrido por el mundo, a invitar a lo singular, a invitar a lo singular de cada uno. Por allí vamos. Caminos nuevos. Entonces, nos están quedando unos 5 minutos. En estos caminos nuevos hay mucho por recorrer, muchísimo, muchísimo. Esto de refundarnos, ¿sí? Por ahí pasa lo que llamamos vida para el psicoanálisis, ¿no? Lo que es la experiencia de la libertad, que no es ningún ideal. Voy a tomar algunas palabras de un pensador francés que es Jacques-Luc Nancy, que habla de la experiencia de la libertad. Ahí la libertad no es un ideal, es una experiencia de un determinado momento y punto, ¿no? Entonces, él dice que la libertad no tiene una esencia, no es un algo, no es un ideal, ¿no? Suspende todo tipo de determinación. Es una experiencia singular.
una experiencia con la existencia misma de cada uno. Esta experiencia es un hecho, no es una suposición, no es una idea. Él dice que la experiencia de lo libre, que es esa que se da en el momento en que estamos radicalmente en lo que decimos, que eso que decimos nos presenta, no importa de qué modo nos presenta, es propio pero no una propiedad, es nuestra presentación, nuestra aparición, nuestra voz en el mundo. Mariela Santucci dice: reivindicación, confrontación, el fracaso del odio, el odio como el odio, bueno, sí, reivindicación, confrontación, el odio como presentación del amor, digamos. Corremos la reivindicación, corremos la confrontación, nos encontramos con el odio que permite diferenciar, no el odio que daña. Nos encontramos con el amor, sí, con las dos cosas. Acá dice Laura Turner, discordar permite rehusar. Claro, la lógica del rehusamiento es el discordar. Ahí aparecemos. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por todos los aportes. Sigan enviándolos durante la semana. Muchas gracias y un muy feliz Día de la Amistad para todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Seguimos el lunes que viene.